Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 25. Nemuri Kayama, parte 2. Durante algunos segundos ninguno de los dos hizo nada más que observar el panel del ascensor como si eso fuera a solucionar mágicamente el problema. La cabina permanecía completamente inmóvil, suspendida en algún punto entre pisos, mientras las luces de emergencia proyectaban una iluminación tenue que hacía que el reducido espacio pareciera todavía más pequeño de lo normal. El silencio volvió a instalarse después del brusco movimiento que había detenido el ascensor, aunque esta vez era un silencio diferente. Ya no era el silencio incómodo de dos personas que no sabían cómo iniciar una conversación, sino el silencio de dos personas que acababan de darse cuenta de que estaban atrapadas y que probablemente permanecerían allí durante un buen rato. Nemuri fue la primera en reaccionar. Después de todo era la adulta de la situación y, además, una heroína profesional acostumbrada a resolver problemas bajo presión. Sin perder tiempo se acercó al panel de emergencia y tomó el teléfono instalado dentro del ascensor. Mientras ella comenzaba a marcar, Izuku decidió aprovechar esos momentos para recoger los libros que habían terminado en el suelo cuando el ascensor se sacudió. Algunos se habían abierto al caer, otros habían quedado desordenados y uno incluso había terminado debajo de uno de los pasamanos metálicos de la cabina. El peliverde fue recogiéndolos uno por uno con paciencia mientras escuchaba el tono de llamada proveniente del aparato que sostenía Nemuri. Después de unos segundos alguien respondió al otro lado, Nezu, con su habitual tono tranquilo. ¿Sí? Nemuri apoyó una mano sobre su cintura mientras soltaba un pequeño suspiro. Nemuri, intentando mantener la calma. Director, tenemos un problema. Nezu guardó silencio unos segundos. Nezu. Eso reduce mucho las posibilidades. Nemuri cerró los ojos, porque esa respuesta era exactamente el tipo de comentario que esperaba de él. Nemuri. El ascensor se detuvo. Del otro lado se escuchó el sonido de algunas teclas. Nezu parecía estar revisando algo, pasaron unos segundos y finalmente volvió a hablar. Nezu. Ya veo. La pantalla de uno de los monitores frente al director mostraba precisamente lo que Nemuri acababa de describir. Uno de los ascensores de la academia había quedado completamente detenido entre niveles. Nezu, observando el monitor. Efectivamente dejó de funcionar. Nemuri apoyó la frente contra la pared metálica del ascensor. Nemuri. Gracias por confirmar lo obvio. Nezu ignoró completamente el comentario. Nezu. Voy a contactar a los técnicos inmediatamente. Nemuri sintió algo de alivio, al menos ya estaban trabajando en el problema. Sin embargo, el alivio duró exactamente 2 segundos. Nezu, tomando un sorbo de té. Mientras tanto quédense ahí. El silencio apareció inmediatamente, Nemuri bajó lentamente el teléfono, luego volvió a acercarlo a su oído y después habló con una expresión completamente inexpresiva. Nemuri. No hay dónde más ir. Durante un segundo no ocurrió nada y entonces escuchó la risa del director, una risa suave, divertida, completamente innecesaria. Nezu. Lo sé. Nemuri sintió deseos de lanzar el teléfono contra una pared. Lamentablemente necesitaba conservarlo. Nezu. Les avisaré cuando tenga más información. Nemuri. Bien. La llamada terminó poco después, la profesora bajó lentamente el aparato y soltó un largo suspiro mientras masajeaba el puente de su nariz. A veces olvidaba lo difícil que era mantener una conversación seria con Nezu. Mientras tanto, Izuku ya había terminado de recoger todos los libros.
Los acomodó cuidadosamente sobre el suelo, procurando que ninguno volviera a caer, y luego sacó su teléfono móvil para comprobar algo que se le había ocurrido mientras Nemuri hablaba con el director. Observó la pantalla, luego las barras de señal y finalmente sonrió ligeramente. Izuku, levantando el celular. Kayama-sensei. Nemuri giró la cabeza. Nemuri. ¿Sí? Izuku mostró la pantalla. Izuku. Todavía tenemos señal. Durante unos segundos la profesora simplemente observó el teléfono y después sintió un alivio genuino, porque honestamente la idea de pasar horas encerrada en un ascensor sin internet, sin llamadas y sin ninguna forma de distraerse sonaba muchísimo peor que simplemente quedarse atrapada. Nemuri, sonriendo ligeramente. Eso ayuda bastante. Izuku asintió. Nemuri caminó hasta una de las paredes del ascensor y se apoyó contra ella. Nemuri. Porque si vamos a quedarnos aquí varias horas. Izuku tragó saliva. Izuku. ¿Varias horas? Nemuri inmediatamente se dio cuenta de lo que acababa de decir. Nemuri, intentando corregirse. Bueno, quizá menos. Izuku la observó, Nemuri la observó de vuelta y ambos supieron que ella no creía realmente eso. El peliverde soltó un pequeño suspiro, porque honestamente tampoco le sorprendía. La UA era increíble para muchas cosas, pero cuando algo se rompía, normalmente terminaba involucrando explosiones, estudiantes o ambos. Y eso nunca aceleraba las reparaciones. Pasaron algunos segundos más mientras ambos permanecían dentro del reducido espacio. Ahora que el susto inicial había desaparecido, comenzaron a notar realmente dónde estaban. El ascensor no era especialmente pequeño. Pero tampoco estaba diseñado para que dos personas permanecieran encerradas durante horas. Había suficiente espacio para estar cómodos durante un trayecto normal. No para una estancia prolongada. Aquello hizo que el silencio regresara nuevamente. Aunque esta vez ninguno parecía particularmente incómodo, más bien estaban resignados. Nemuri sacó su celular, Izuku hizo lo mismo. Y durante algunos minutos permanecieron revisando distintas cosas mientras esperaban noticias. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, una realidad comenzó a hacerse evidente. No había mucho que hacer, ni muchos lugares a donde mirar, ni demasiadas distracciones disponibles. Porque por más que intentaran ignorarlo, seguían encerrados dentro de una caja metálica, juntos. Y aparentemente por un período de tiempo que nadie podía determinar todavía. Nemuri terminó guardando nuevamente el teléfono, luego levantó la vista y observó a Midoriyaya. El muchacho estaba sentado sobre uno de los costados de la cabina, con los libros cuidadosamente apilados a su lado mientras revisaba algo en su celular. Por alguna razón aquella imagen logró arrancarle una pequeña sonrisa, porque incluso atrapado en un ascensor seguía pareciendo el estudiante más responsable de toda la academia. Izuku notó la mirada y levantó la cabeza. Izuku, algo confundido. ¿Ocurre algo? Nemuri se dio cuenta de que había estado observándolo y rápidamente apartó la vista. Nemuri, aclarándose la garganta. Nada. Izuku asintió, aunque claramente no estaba convencido, sin embargo decidió no insistir. Porque una parte de él seguía pensando que aquella situación ya era suficientemente rara por sí sola. Habían pasado apenas unos minutos desde la llamada anterior con Nezu. El ascensor seguía completamente inmóvil, suspendido entre pisos como si alguien hubiera decidido congelar el tiempo únicamente para ellos dos. La iluminación de emergencia continuaba siendo la única fuente de luz dentro de la cabina, mientras que el aire acondicionado parecía seguir funcionando milagrosamente, evitando que el ambiente se volviera sofocante. Aún así, la sensación de estar encerrados era imposible de ignorar. No importaba cuántas veces observaran las puertas metálicas frente a ellos, la realidad seguía siendo la misma. No podían salir. Por ahora solo quedaba esperar. El silencio se había instalado nuevamente dentro del ascensor. Izuku estaba sentado cerca de una de las paredes con varios libros acomodados a su lado, mientras revisaba algunas notificaciones en su teléfono. Por otro lado, Nemuri intentaba distraerse navegando entre distintas aplicaciones de su celular, aunque honestamente no estaba prestando atención a nada de lo que aparecía en la pantalla. Su mente seguía ocupada con demasiadas cosas al mismo tiempo. La reunión con Nezu. Los informes. La madrugada anterior. Y, por supuesto, Midoriyaya. Sobre todo Midoriyaya. De repente el teléfono de emergencia volvió a sonar. El sonido rompió inmediatamente la tranquilidad de la cabina. Nemuri levantó la cabeza y extendió el brazo para tomar el aparato. Nemuri, acercando el teléfono a su oído. ¿Sí? La voz de Nezu apareció al otro lado casi de inmediato. Nezu. Tengo noticias. Aquello hizo que tanto Nemuri como Izuku prestaran atención. La profesora enderezó ligeramente la espalda. Nemuri.
Por favor dígame que son buenas noticias. Hubo un pequeño silencio, uno demasiado largo y Nemuri sintió un mal presentimiento. Nezu. Acabo de hablar con los técnicos. La heroína esperó. Nezu. Y me informaron que la reparación podría tardar aproximadamente entre 6 y 7 horas. El silencio dentro del ascensor fue absoluto. Incluso Izuku levantó lentamente la vista de su teléfono. Nemuri permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando, intentando comprender y luego explotó. Nemuri, abriendo mucho los ojos. 6 o 7 horas. Su voz resonó por toda la cabina, incluso el propio Izuku se sobresaltó un poco, porque normalmente Nemuri era bastante relajada. Verla alterarse de aquella manera era algo poco común. Nezu permaneció completamente tranquilo, como siempre. Nezu. Sí. Nemuri apretó el puente de su nariz. Nemuri. ¿Cómo demonios puede tardar 6 o 7 horas arreglar un ascensor? Nezu respondió con la misma calma con la que alguien comentaría el clima. Nezu. Hoy hubo una conferencia en el distrito de Tomamare. Nemuri sintió que aquello no explicaba absolutamente nada. Nezu continuó. Nezu. Se reunieron prácticamente todos los técnicos especializados en elevadores. La profesora parpadeó, luego volvió a parpadear y finalmente habló. Nemuri. Eso suena como una jodida broma. Nezu. No es una broma. Aquella respuesta solamente empeoró las cosas, porque el director estaba siendo completamente sincero y eso hacía que toda la situación fuera todavía más absurda. Nemuri comenzó a caminar de un lado a otro dentro del reducido espacio del ascensor. O al menos tanto como el espacio permitía. Nemuri. Bien. Respiró profundamente. Nemuri. No pasa nada. Volvió a respirar. Nemuri. Tenemos héroes. Izuku observó cómo intentaba convencerse a sí misma. Nemuri. ¿Olmig puede ayudarnos? Nezu guardó silencio unos segundos. Nezu. No, Nemuri. ¿Por qué? Nezu. Porque está fuera de la ciudad. La profesora cerró los ojos. Nemuri. Claro que está fuera de la ciudad. Nezu continuó hablando. Nezu. Antes de que preguntes, también contacté a los bomberos. Aquello devolvió un poco de esperanza, durante aproximadamente 2 segundos. Nezu. Y casualmente todos los departamentos regionales importantes se encuentran reunidos hoy en Tomamae para una conferencia nacional. 7. El silencio que siguió fue impresionante, incluso Izuku no supo cómo reaccionar, porque aquello comenzaba a sentirse demasiado conveniente, demasiado absurdo. Nemuri permaneció inmóvil, con el teléfono todavía pegado a la oreja, mirando fijamente la pared del ascensor. Intentando no decir las primeras 20 palabras que se le estaban ocurriendo, porque la mayoría probablemente eran insultos y varios de ellos bastante creativos. Nezu pareció notar aquel silencio. Nezu, tomando un sorbo de té. Bueno, Nemuri no respondió. Nezu. Les deseo suerte. La vena de la frente de Nemuri tembló ligeramente. Nezu. Volveré a comunicarme más tarde. Nemuri siguió sin responder. Nezu. Que tengan una agradable estancia. Y entonces colgó. La profesora permaneció inmóvil durante varios segundos más. Hasta que lentamente bajó el teléfono, luego lo colocó nuevamente en su sitio y finalmente habló. Nemuri. Carajo. Solo una palabra, pero dicha con suficiente sentimiento como para expresar todo lo que pensaba sobre la situación. Izuku observó la escena en completo silencio, porque honestamente no sabía qué decir. Era la primera vez que veía a Midnight actuar de aquella manera. Siempre la había conocido como alguien segura de sí misma, confiada, juguetona y capaz de mantener la calma prácticamente en cualquier situación, pero ahora parecía genuinamente frustrada. Y eso lo sorprendía bastante. Nemuri soltó un largo suspiro y terminó apoyándose contra una de las paredes del ascensor. Durante algunos segundos ninguno habló. La realidad comenzaba a asentarse lentamente. 6 o 7 horas, encerrados. Sin posibilidad de salir, solo ellos dos. Izuku tragó saliva, porque aunque intentaba mantenerse tranquilo, aquello seguía siendo una cantidad considerable de tiempo. Por otro lado, los problemas de Nemuri eran completamente distintos. Porque para ella la verdadera amenaza no era el ascensor, era su propia cabeza. La profesora cerró los ojos durante unos segundos, intentando relajarse, intentando ordenar sus pensamientos. Lo cual resultaba complicado cuando la persona en cuestión se encontraba literalmente a menos de 2 metros de distancia. Su mente volvió a recordar la mañana, luego la madrugada, luego la conversación con Nezu y finalmente aquella maldita frase. Hay algunas personas por las que vale la pena volverse loco. Nemuri apretó ligeramente los labios, porque cuanto más intentaba ignorarla, más presente se volvía.
Y ahora el universo parecía haber decidido gastarle una broma particularmente cruel. Porque no solo seguía pensando en Midoriya, ahora estaba atrapada con él durante las próximas 6 o 7 horas, y aquello estaba comenzando a ponerla nerviosa. Algo que la heroína no estaba dispuesta a admitir bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, completamente ajeno a la tormenta emocional que estaba ocurriendo dentro de la cabeza de su profesora, Izuku observaba la pantalla de su teléfono y luego a Nemuri. Porque honestamente, no sabía si debía decir algo, o si era mejor permanecer callado. Después de todo, acababa de presenciar a Midnight maldecir al universo, a los técnicos, a las conferencias nacionales y probablemente a varias leyes de la física en menos de 5 minutos. Por lo tanto decidió que, por el bien de su supervivencia, quizá lo mejor era esperar un poco antes de intentar iniciar otra conversación. Aunque ambos desconocían algo importante y era que aquellas 6 o 7 horas apenas acababan de empezar. La primera media hora después de la llamada con Nezu transcurrió mucho más lenta de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. Cuando una persona sabe que estará atrapada durante 6 o 7 horas, cada minuto parece durar el doble. El ascensor seguía inmóvil, las puertas continuaban cerradas y las luces de emergencia mantenían aquella iluminación tenue que poco a poco comenzaba a resultar monótona. Al principio ambos habían intentado distraerse con sus teléfonos. Izuku revisó algunas noticias, respondió un par de mensajes y hasta adelantó parte de la lectura de uno de los libros digitales que tenía guardados. Nemuri hizo algo parecido. Revisó redes sociales, respondió a algunos mensajes de trabajo, ignoró otros tantos y navegó sin demasiado interés entre distintas aplicaciones. Sin embargo, llegó un momento en el que incluso eso dejó de funcionar, porque el problema de estar encerrado durante tanto tiempo no era solamente el aburrimiento. Era que eventualmente uno se quedaba sin formas de ignorar la situación, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Nemuri terminó guardando su teléfono después de varios minutos observando la pantalla sin prestar verdadera atención a nada. Había llegado al punto donde simplemente movía el dedo por costumbre mientras su mente estaba en cualquier otro lugar. Soltó un pequeño suspiro y levantó la vista. Del otro lado de la cabina, Izuku seguía viendo su celular. Por un momento la profesora se quedó observándolo, no demasiado, solo unos segundos. Los suficientes para darse cuenta de algo. Llevaban bastante tiempo encerrados y apenas habían hablado. Aquello era extraño, especialmente considerando que todavía les quedaban muchas horas por delante. Nemuri se aclaró ligeramente la garganta. Nemuri. Midoriya. El peliverde levantó la cabeza casi de inmediato. Izuku. Sí, Kayama-sensei. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba, el silencio. Otra vez. Porque Nemuri había decidido iniciar una conversación, el problema era que no había pensado en qué conversación iniciar. Durante varios segundos permaneció observándolo mientras intentaba encontrar algún tema. Cualquier tema. Lo primero que apareció en su cabeza salió de su boca antes de que pudiera analizarlo. Nemuri. ¿Qué te gusta? Izuku parpadeó, Nemuri también y apenas un segundo después quiso golpearse la frente, porque de todas las preguntas posibles, había elegido exactamente esa. Nemuri, cubriéndose parcialmente el rostro. Olvida eso. Izuku inclinó ligeramente la cabeza. Nemuri. Fue una pregunta bastante tonta. La profesora soltó una pequeña risa avergonzada. Nemuri. Sé perfectamente que te gustan All Might y los héroes. Izuku sonrió nerviosamente. Izuku. Bueno. Y asintió, porque técnicamente tenía razón, le gustaban All Might y también los héroes. Sin embargo, después de pensarlo un momento negó ligeramente con la cabeza. Izuku. No creo que sea una pregunta tonta. Nemuri levantó una ceja. Izuku continuó. Izuku. Después de todo, yo tampoco sé qué le gusta a usted, Kayama-sensei. Aquellas palabras hicieron que la profesora se quedara pensativa durante un momento, porque era verdad. Y además era una observación bastante curiosa, la mayoría de estudiantes solo la conocían como Midnight. La heroína, la profesora, la mujer que aparecía ocasionalmente en televisión, pero muy pocos se detenían a pensar qué cosas disfrutaba fuera de eso. Nemuri apoyó la espalda contra una de las paredes del ascensor y sonrió ligeramente. Nemuri. Supongo que tienes razón. Por primera vez desde que comenzó la conversación pareció relajarse un poco. Nemuri. Bueno, me gusta bastante la energía de los jóvenes. Izuku escuchó atentamente. Nemuri. No me refiero solamente a la edad. La profesora levantó ligeramente un dedo. Nemuri. Me gusta esa etapa donde todavía crees que puedes cambiar el mundo. Izuku permaneció en silencio. Nemuri.
Cuando todavía tienes sueños enormes, demasiada confianza y una cantidad ridícula de valentía. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Nemuri. Es algo que siempre he admirado. El peliverde asintió. Porque entendía perfectamente a qué se refería, Nemuri continuó. Nemuri. También me gusta el arte moderno. Aquello llamó la atención de Izuku. Nemuri. Me gusta tomar sake cuando tengo tiempo libre. La profesora comenzó a contar con los dedos. Nemuri. Me encantan los gatos. Izuku sonrió ligeramente, eso sí podía imaginarlo. Nemuri. Y también me gustan mucho los aromas. Izuku parpadeó, Nemuri soltó una pequeña risa. Nemuri. Bueno, considerando cómo funciona mi Kirk, creo que eso era bastante obvio. Izuku no pudo evitar reír un poco, la profesora también sonrió. Nemuri. Siempre me han gustado las velas aromáticas. Levantó un dedo. Nemuri. Los perfumes. Otro dedo. Nemuri. Los desinfectantes perfumados. Izuku volvió a reír. Izuku. Eso último fue inesperado. Nemuri. Son mejores de lo que parecen. El ambiente comenzó a relajarse poco a poco, la conversación ya no se sentía tan forzada, ni tan incómoda. Por primera vez desde que quedaron atrapados ambos parecían estar hablando de manera natural. Izuku permaneció unos segundos pensando en todo lo que acababa de escuchar. Porque honestamente no esperaba varias de aquellas respuestas, y una en particular llamó mucho su atención. Izuku. Kayama-sensei. Nemuri. ¿Sí? Izuku acomodó ligeramente los libros que estaban a su lado. Izuku. ¿Por qué le gusta tanto el arte moderno? La pregunta tomó a Nemuri completamente por sorpresa, no porque fuera difícil de responder, sino porque casi nadie se la hacía. De hecho, la mayoría de las personas simplemente asumían que le gustaba porque impartía historia del arte heroico moderno, y nunca iban más allá. Sin embargo, Midoriya había hecho exactamente lo contrario, había escuchado, había conectado información y había preguntado el motivo, algo muy propio de él. Nemuri lo observó durante unos segundos, y entonces volvió a recordar por qué hablar con Midoriya siempre era diferente, porque él prestaba atención, de verdad prestaba atención. No solo escuchaba las palabras, escuchaba a las personas, la profesora terminó sonriendo. Nemuri. ¿Sabes? Apoyó la cabeza ligeramente contra la pared metálica. Nemuri. Muy pocas personas me han preguntado eso. Izuku pareció algo sorprendido. Izuku. ¿En serio? Nemuri asintió. Nemuri. La mayoría simplemente asume cosas. La profesora bajó la mirada durante unos instantes, como si estuviera buscando algún recuerdo específico. Y cuando volvió a hablar, su voz sonó ligeramente más tranquila, más suave, más personal. Nemuri. Cuando era joven, muchas personas me juzgaban antes de conocerme. Izuku guardó silencio, porque aquella era una versión de Nemuri que rara vez mostraba. Nemuri. Por cómo me vestía. Sus ojos descendieron un momento. Nemuri. Por cómo me veía. La sonrisa desapareció ligeramente. Nemuri. Por cómo actuaba frente a las cámaras. El peliverde escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin apartar la vista, simplemente escuchando. Nemuri. Mucha gente creía conocerme solamente porque podía verme. El silencio llenó el ascensor durante unos segundos, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando alguien está contando algo importante. Nemuri soltó un pequeño suspiro y después volvió a sonreír. Nemuri. El arte moderno fue una de las primeras cosas que me enseñó que las apariencias no siempre cuentan toda la historia. Izuku observó cómo la profesora levantaba ligeramente la vista. Nemuri. A veces ves una pintura y piensas que no tiene sentido. La profesora sonrió. Nemuri. Hasta que alguien te explica lo que hay detrás. Su mirada se perdió un instante en algún recuerdo lejano. Nemuri. Y entonces descubres que la obra era mucho más profunda de lo que parecía. Aquellas palabras quedaron flotando entre ambos y por alguna razón, Izuku sintió que Nemuri ya no estaba hablando únicamente del arte, porque había algo más detrás de esa respuesta. Algo relacionado con ella misma, con la forma en que había sido vista durante años y con todas las cosas que la gente nunca se molestó en conocer. Por primera vez desde que quedaron atrapados en aquel ascensor, Izuku sintió que estaba viendo una parte de Nemuri Kayama que muy pocas personas tenían la oportunidad de conocer. La conversación quedó suspendida durante algunos segundos después de que Nemuri terminara de explicarle por qué le gustaba tanto el arte moderno. El ascensor continuaba detenido, las luces de emergencia seguían iluminando tenuemente el pequeño espacio y, por primera vez desde que habían quedado atrapados, el silencio no se sentía incómodo. Era un silencio tranquilo, de esos que aparecen cuando dos personas realmente están escuchándose en lugar de simplemente esperar su turno para hablar.
Nemuri permanecía apoyada contra una de las paredes metálicas del ascensor mientras observaba al muchacho sentado frente a ella. Por su parte, Izuku parecía estar pensando cuidadosamente en algo antes de decidir si decirlo o no. Finalmente levantó la vista. Izuku. Kayama-sensei. Nemuri. ¿Sí? El peliverde pareció dudar unos segundos. Izuku. ¿Leyó mis archivos? La pregunta tomó a Nemuri ligeramente por sorpresa, no porque fuera algo extraño, sino porque no esperaba que él sacara ese tema. La profesora asintió lentamente. Nemuri. Sí. Luego cruzó ligeramente los brazos. Nemuri. Naciste sin Kirk. Izuku guardó silencio. Nemuri. Y según los registros, tu Kirk apareció poco antes del examen de admisión de la UA. La profesora inclinó ligeramente la cabeza. Nemuri. No es así. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del muchacho, no era una sonrisa particularmente alegre. Era más bien una de esas sonrisas que aparecen cuando alguien recuerda algo complicado. Izuku asintió. Izuku. Sí. El silencio regresó brevemente, pero esta vez fue Izuku quien decidió continuarlo. Izuku. Creo que puedo entender un poco lo que usted decía hace un momento. Nemuri lo observó atentamente, Izuku bajó la mirada hacia sus manos. Durante unos segundos pareció buscar las palabras adecuadas. Izuku. Sobre que las personas creen conocerte solamente por lo que ven. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Izuku. Porque algo parecido me pasó. Nemuri no habló, simplemente escuchó y eso fue suficiente para que él continuara. Izuku. Cuando era pequeño, la gente no veía quién era yo. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Como alguien que había contado aquella historia muchas veces dentro de su propia cabeza. Izuku. Solamente veían que era Kirkles. El muchacho soltó una pequeña risa, una que no tenía nada de divertida. Izuku. Y eso era suficiente para ellos. Nemuri sintió una ligera presión en el pecho, porque comenzaba a entender hacia dónde iba aquella conversación. Izuku. Cuando obtuve mi Kirk, muchas de las personas que me habían tratado mal cambiaron de actitud. Su mirada permanecía fija en el suelo. Izuku. Actuaban como si nada hubiera pasado. La sonrisa triste regresó. Izuku. Como si todos esos años nunca hubieran existido. Nemuri sintió que algo dentro de ella se tensaba, porque conocía perfectamente ese tipo de comportamiento. Las personas que hieren a otros suelen ser las primeras en fingir que nunca ocurrió. Izuku respiró profundamente. Izuku. Muchos años de burlas. Su voz se volvió un poco más baja. Izuku. Muchos años escuchando que era inútil. Nemuri observó cómo sus manos se cerraban ligeramente sobre sí mismas. Izuku. Muchos años creyéndolo. Aquellas últimas palabras golpearon con más fuerza de lo que él mismo parecía darse cuenta, porque Nemuri podía escuchar la diferencia. No estaba hablando solamente de lo que otros le dijeron. Estaba hablando de algo que realmente había terminado creyendo y eso era mucho peor. El ascensor permaneció en silencio, solo se escuchaba el suave zumbido de la iluminación de emergencia. Izuku continuó hablando. Izuku. ¿Le digo algo? Nemuri asintió lentamente, Izuku soltó una pequeña risa, esta vez aún más amarga. Izuku. Antes de entrar a la UA. Sus ojos permanecieron fijos en algún punto invisible del suelo. Izuku. Kacchan me dijo que si tanto quería un Kirk. La sonrisa desapareció completamente. Izuku. Que subiera a un edificio. El silencio se hizo más pesado. Izuku. Y saltara. Nemuri sintió que el corazón se le detenía durante un instante, Izuku siguió hablando, como si estuviera contando algo completamente normal. Izuku. Para ver si en mi siguiente vida tenía más suerte. El ascensor quedó completamente en silencio, Nemuri se quedó inmóvil, mirándolo, sin decir nada, porque durante unos segundos ni siquiera pudo procesarlo, aquello no estaba en los archivos. Aquello no aparecía en ninguna evaluación psicológica, aquello no estaba registrado en ningún reporte disciplinario y quizá era precisamente por eso que resultaba tan aterrador, porque alguien había dicho eso. Realmente lo había dicho. A un niño. A un muchacho que ya estaba sufriendo. La profesora sintió como una oleada de rabia recorría su cuerpo, una rabia genuina, visceral, protectora. Nemuri, con la voz endureciéndose. Eso no es una broma. Izuku levantó ligeramente la vista. Nemuri. Eso no es algo que alguien deba decirle a otra persona. Sus manos se cerraron inconscientemente. Nemuri. Mucho menos a un niño. La profesora apretó los dientes. Nemuri. Y muchísimo menos alguien que quiere convertirse en héroe. La rabia seguía ahí, pero debajo de ella había algo más, algo que la sorprendió.
Porque mientras escuchaba aquella historia, una parte de ella simplemente quería acercarse, sentarse junto a él y abrazarlo. No como profesora. No como heroína. Simplemente como alguien que estaba escuchando a otra persona contar algo que nunca debió vivir. Izuku observó la reacción de Nemuri y sonrió levemente, como si intentara tranquilizarla, lo cual era absurdo, porque era él quien había sufrido aquello, no ella. Izuku. Después de escuchar eso, su mirada volvió a bajar. Izuku. Si me preguntara si alguna vez lo pensé. El silencio regresó y Nemuri sintió un nudo formarse en su estómago. Izuku. Le diría que sí. Aquellas palabras fueron peores que todo lo anterior, mucho peores. Porque ahora ya no hablaban solamente de crueldad, hablaban de desesperación. Nemuri sintió que algo se rompía dentro de ella. Izuku. Pero luego pensé en mi mamá. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, mucho más sincera esta vez. Izuku. Y supe que la lastimaría demasiado. Nemuri bajó la mirada durante un instante, porque podía imaginar perfectamente a la mamá de Izuku y podía imaginar perfectamente cuánto había significado eso para ambos. Izuku respiró profundamente. Izuku. Y entonces conocí a Olmigas. La sonrisa creció un poco. Izuku. Y todo cambió. Por primera vez desde que comenzó aquella parte de la conversación, sus ojos volvieron a brillar ligeramente. Izuku. Gracias a él estoy aquí. Luego levantó la vista, directamente hacia ella y sonrió, una sonrisa sincera. Cálida, completamente libre de resentimiento. Izuku. Hablando con usted. El corazón de Nemuri dio un salto, uno fuerte. Inesperado, peligroso. Izuku. Y sinceramente. La sonrisa permaneció en su rostro. Izuku. Con eso es más que suficiente para mí. El silencio volvió a llenar el ascensor, pero esta vez fue diferente, porque Nemuri ya no estaba escuchando. O al menos no completamente, porque aquellas últimas palabras seguían resonando dentro de su cabeza. Hablando con usted. Era una frase simple, inocente, seguramente dicha sin ninguna intención especial y precisamente por eso resultaba tan devastadora. Nemuri sintió calor en las mejillas y por primera vez en bastante tiempo agradeció que la iluminación del ascensor fuera tan tenue, porque no quería que él notara lo rápido que su corazón acababa de empezar a latir. Otra vez. Más rápido que durante la mañana, más rápido que durante la reunión con Nezu, más rápido que en cualquier momento de las últimas horas. Y mientras Midoriya seguía completamente ajeno al efecto que acababa de provocar, Nemuri descubrió que aquella pequeña caja metálica comenzaba a sentirse peligrosamente pequeña para todo lo que estaba ocurriendo dentro de su pecho. El silencio volvió a instalarse dentro del ascensor después de aquella conversación. Sin embargo, ya no era el mismo silencio incómodo de antes. Ahora era uno mucho más tranquilo, uno que aparecía cuando dos personas habían compartido algo importante y necesitaban unos minutos para procesarlo. Las luces de emergencia seguían iluminando tenuemente el reducido espacio, mientras el leve zumbido del sistema eléctrico se mezclaba con el sonido distante de la estructura del edificio. Afuera, el mundo seguía moviéndose con normalidad. Las clases continuaban, los estudiantes recorrían los pasillos y los profesores seguían con sus actividades diarias. Pero dentro de aquella pequeña caja metálica parecía que el tiempo avanzaba a otro ritmo. Nemuri permanecía apoyada contra una de las paredes, observando a Izuku de vez en cuando. No podía evitarlo. Después de escuchar todo lo que acababa de contarle, era imposible mirarlo exactamente igual que antes. Conocía partes de su expediente, por supuesto. Como profesora tenía acceso a información que la mayoría de los alumnos jamás verían. Sabía que había nacido sin Kirk. Sabía algunos detalles de su pasado. Sabía que había sufrido dificultades antes de entrar a la UA, pero una cosa era leer unas cuantas líneas en un archivo y otra muy distinta era escuchar a la persona contarlo con su propia voz. Escuchar cómo hablaba de ello, cómo lo recordaba y sobre todo, cómo había sobrevivido a todo aquello. Nemuri desvió la mirada unos segundos hacia el techo del ascensor, porque había algo que seguía dándole vueltas en la cabeza. Algo que todavía no entendía, finalmente decidió preguntar. Nemuri. Midoriya. Izuku levantó la vista. Izuku. ¿Sí, Kayama-sensei? La profesora cruzó ligeramente los brazos y entonces hizo la pregunta que llevaba varios minutos rondando por su mente. Nemuri. ¿Odias a Bakugo? El silencio apareció inmediatamente, no uno incómodo, sino uno reflexivo. Izuku bajó ligeramente la mirada y después sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, casi melancólica. Nemuri observó aquella reacción con atención, porque honestamente esperaba cualquier cosa menos eso. Izuku tardó unos segundos en responder.
como si quisiera elegir cuidadosamente cada palabra. Izuku. No. La respuesta fue simple, pero sincera. Izuku. No puedo odiarlo. Nemuri frunció ligeramente el ceño, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque le costaba comprenderlo. Después de todo, acababa de escuchar algunas de las peores partes de su historia. Y aún así, no había odio. Izuku apoyó ambos brazos sobre sus rodillas. Su mirada se perdió durante unos instantes en algún punto del suelo. Izuku. Porque si lo hago. Su voz sonó tranquila, sin resentimiento, sin amargura. Izuku. Me convertiría en lo mismo que me lastimó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nemuri no dijo nada, porque quería escuchar más. Izuku respiró profundamente. Izuku. Prefiero correr hacia un futuro donde su sombra ya no me alcance. La profesora permaneció inmóvil, escuchando. Izuku. Y a veces la única manera de avanzar. Levantó ligeramente la vista. Izuku. Es regresar a aquello que te frenaba. Su sonrisa regresó. Izuku. Y enfrentarlo. El ascensor quedó en silencio. Izuku. Por mucho miedo que te dé, Nemuri sintió que aquellas palabras tenían mucho más peso del que aparentaban. Porque no estaba hablando únicamente de Bakugo, estaba hablando de sí mismo. De todo lo que había tenido que superar para llegar hasta donde estaba. Izuku. Porque una vez que lo haces. Sus ojos parecían más tranquilos. Más seguros. Izuku. Descubres que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginabas. La profesora observó al muchacho durante varios segundos y por alguna razón le costaba creer que aquella conversación estuviera ocurriendo con un estudiante de su edad. Porque había personas adultas que jamás llegaban a ese nivel de reflexión. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Aunque sé que mucha gente piensa que soy un idiota por verlo así. Nemuri arqueó una ceja. Izuku. Y quizá tengan razón. La sonrisa divertida regresó. Izuku. Pero así soy. Se encogió ligeramente de hombros. Izuku. No puedo cambiar mi personalidad de la noche a la mañana. La profesora permaneció en silencio porque estaba empezando a comprender algo. Izuku no perdonaba porque fuera débil. Perdonaba porque era fuerte y existía una enorme diferencia entre ambas cosas. Izuku continuó. Izuku. Muchas personas dicen que si estuvieran en mi lugar habrían hecho esto o aquello. Su sonrisa se volvió ligeramente más divertida. Izuku. Que habrían respondido. Que habrían golpeado a alguien. Que habrían tomado revancha. Luego negó lentamente con la cabeza. Izuku. Pero la realidad es diferente. Su voz volvió a suavizarse. Izuku. Es fácil hablar cuando no eres tú quien está viviendo las cosas. Nemuri sintió que aquella frase tenía más verdad de la que mucha gente estaría dispuesta a admitir. Izuku. Muchos creen saber cómo reaccionarían. Miró sus propias manos. Izuku. Pero cuando llega el momento. La sonrisa desapareció un poco. Izuku. Descubren que también tienen miedo. La profesora no apartó la vista de él, porque cada palabra sonaba genuina. No estaba intentando parecer sabio, no estaba intentando impresionar a nadie, simplemente estaba siendo honesto. Izuku. Y eso no tiene nada de malo. Volvió a sonreír. Izuku. Todos tenemos miedo de algo. Después respiró profundamente y continuó. Izuku. Tengo fe en la redención. Aquellas palabras hicieron que Nemuri levantara ligeramente las cejas. Izuku. Parte de ser un héroe es ver lo bueno de las personas. El silencio volvió a llenar el ascensor. Izuku. Incluso cuando nadie más puede verlo. Nemuri sintió algo extraño en el pecho al escucharlo, porque aquella idea sonaba increíblemente ingenua y al mismo tiempo, increíblemente hermosa. Izuku continuó. Izuku. Imaginemos por un momento que todo el mundo le diera la espalda a Kacchan. La profesora entendió inmediatamente hacia dónde iba. Izuku. Que todos decidieran abandonarlo. Su mirada se volvió seria. Izuku. Que nadie creyera en él. El peliverde guardó silencio unos segundos. Izuku. Probablemente terminaría con los villanos. Nemuri no pudo negar esa posibilidad, porque conocía bastante bien el carácter explosivo de Bakugo. Izuku. Y aunque no nos guste. Se encogió ligeramente de hombros. Izuku. Prefiero tenerlo de nuestro lado. La profesora observó cómo sonreía nuevamente. Izuku. Aunque sea difícil. Aunque a veces sea frustrante. Aunque me haga querer golpear una pared de vez en cuando. Aquello arrancó una pequeña risa a Nemuri. Izuku también sonrió. Izuku. Pero al menos estará en el lado correcto. El silencio volvió, uno tranquilo. Cómodo y finalmente Izuku terminó diciendo lo que parecía ser la conclusión de todo. Izuku. Porque si nosotros no creemos en los demás. Levantó la vista. Izuku. ¿Quién lo hará?
Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos y Nemuri permaneció completamente inmóvil, observándolo. Porque después de escuchar toda aquella conversación había llegado a una conclusión muy simple: Midoriya era extraño, ridículamente extraño. Cualquier otra persona que hubiera vivido lo mismo probablemente habría terminado llena de resentimiento. Con razón, con muchísimo motivo, y sin embargo, ahí estaba. Sentado frente a ella, hablando de esperanza, de redención, de segundas oportunidades. Como si todavía creyera genuinamente en la bondad de las personas, y lo más increíble era que parecía sincero. No era una máscara. No era una mentira. Realmente pensaba así. Nemuri sintió una sonrisa aparecer lentamente en su rostro, una sonrisa suave, cariñosa y quizá un poco orgullosa. Nemuri. Midoriya. Izuku levantó la cabeza. Izuku. ¿Sí? La profesora sostuvo su mirada durante unos segundos, y entonces habló con una sinceridad poco habitual en ella. Nemuri. Por nada del mundo cambies. El muchacho parpadeó. Nemuri sonrió. Nemuri. Sigue siendo tú. El silencio duró apenas un instante, porque una sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Izuku. Brillante. De esas que parecían iluminar más que las propias luces del ascensor. Izuku. Lo intentaré. Y mientras lo veía sonreír de aquella manera, Nemuri descubrió que su corazón volvía a acelerar el ritmo una vez más, y esta vez, ya no estaba segura de querer que se detuviera. Después de varios minutos de conversación, el ambiente dentro del ascensor había cambiado bastante respecto al momento en que quedaron atrapados. Lo que al principio era una situación incómoda entre profesora y alumno, ahora se había convertido en una charla sorprendentemente natural. Habían hablado de héroes, de la UA, de algunos profesores, de gustos personales y hasta de temas mucho más profundos que ninguno de los dos había planeado tocar aquella mañana. Incluso el paso del tiempo parecía haberse vuelto menos pesado. Las horas seguían avanzando lentamente, pero ya no resultaban tan insoportables como cuando se enteraron de que tendrían que permanecer encerrados durante buena parte del día. Izuku se encontraba sentado junto a la pila de libros que había sacado de la biblioteca, mientras Nemuri permanecía apoyada contra una de las paredes metálicas del ascensor con las piernas ligeramente cruzadas. Por momentos hablaban, por momentos guardaban silencio, pero ya no existía aquella tensión inicial que había dominado las primeras horas. Fue entonces cuando el teléfono de Nemuri vibró. La heroína bajó la mirada por simple reflejo y observó la pantalla iluminada. Una notificación había aparecido en la parte superior. Al verla, arqueó ligeramente una ceja. Era Tinder. Durante unos segundos dudó si abrirla o no, pero la curiosidad terminó ganando. Después de todo, no tenía mucho más que hacer encerrada dentro de un ascensor. Desbloqueó el teléfono y abrió la aplicación. Inmediatamente apareció la notificación que había provocado la vibración. Había hecho match con alguien. Nemuri observó el perfil con atención mientras comenzaba a leer la información que aparecía frente a ella. El nombre era Yuki Tachimukai. Cabello rubio oscuro y algo desordenado. Ojos azul oscuro. Bastante alto. Portero profesional de la liga japonesa y además jugador convocado para la selección nacional. A medida que avanzaba por el perfil, seguían apareciendo fotografías del hombre en estadios, entrenamientos, entrevistas deportivas y algunas imágenes casuales donde sonreía frente a la cámara. Honestamente era un perfil bastante bueno. Demasiado bueno, incluso. Mientras tanto, Izuku notó que Nemuri había dejado de prestar atención a la conversación. No era algo grave, pero sí lo suficiente para que le llamara la atención. Hacía apenas unos segundos estaban hablando, y de pronto ella parecía completamente absorbida por la pantalla de su teléfono. El peliverde dudó durante unos instantes. No quería ser entrometido. Tampoco quería parecer curioso de más. Sin embargo, al final terminó hablando. Izuku rasca ligeramente su mejilla. ¿Todo está bien, Kayama-sensei? La voz del muchacho hizo que Nemuri levantara la vista casi de inmediato. Durante unos segundos pareció regresar a la realidad después de haber estado concentrada leyendo el perfil. Nemuri, guarda el celular. ¿Eh? Sí, todo está bien. Izuku la observó unos segundos. Nemuri sonríe ligeramente. Solo fue una notificación. Izuku inclina un poco la cabeza. ¿Del trabajo? Nemuri soltó una pequeña risa. Nemuri niega con la cabeza. No exactamente. Izuku esperó. Nemuri levanta el celular. Era una aplicación de citas. La respuesta tomó al peliverde completamente por sorpresa. Sus ojos se abrieron ligeramente y por unos segundos se quedó sin saber qué responder. No porque hubiera algo malo en ello.
Simplemente jamás se había detenido a pensar que Midnight utilizara aplicaciones de citas como cualquier otra persona. De hecho, aquello hacía que la situación le pareciera extrañamente normal. Izuku parpadea varias veces. ¿Aplicación de citas? Nemuri asiente. Sí, Izuku. ¿Como Tinder? Nemuri. Precisamente Tinder. El silencio apareció durante algunos segundos. Izuku intentó imaginar a Midnight creando un perfil, revisando fotografías, leyendo descripciones y dando me gusta a desconocidos. Honestamente la imagen le parecía bastante curiosa. Finalmente terminó sonriendo. Izuku sonríe. Eso es genial. Y justo después de decirlo se arrepintió, porque no sabía si esa era la respuesta correcta. Ni siquiera sabía si existía una respuesta correcta. Por eso giró ligeramente la cabeza hacia otro lado mientras se rascaba nuevamente la mejilla. Nemuri notó el movimiento de inmediato. También notó el nerviosismo. Y también notó algo más. Durante unos segundos observó al muchacho en silencio, luego soltó un suspiro, uno largo. Más pesado de lo normal. La sonrisa que había tenido desapareció lentamente mientras apoyaba la cabeza contra la pared del ascensor. Nemuri cruza los brazos. Midoriyaya. Izuku volvió a mirarla. Izuku. ¿Sí? La profesora guardó silencio unos instantes antes de hablar. Parecía estar pensando cuidadosamente las palabras. Nemuri lo observa fijamente. ¿Qué opinas de que alguien como yo siga usando una aplicación de citas? El peliverde parpadeó, Nemuri continuó antes de que pudiera responder. Nemuri sonríe con amargura. Sé sincero. Su mirada descendió unos segundos hacia el celular que sostenía entre las manos. Nemuri. Seguro es ridículo. Izuku abrió ligeramente los ojos. Porque aquella pregunta no sonó como una broma, sonó como algo que realmente quería saber. Izuku negó inmediatamente. Izuku mueve la cabeza. No. Nemuri levantó una ceja. Izuku habla rápido. No creo que sea ridículo. La respuesta salió tan deprisa que incluso él mismo pareció sorprenderse. Nemuri permaneció observándolo. Izuku rasca su mejilla. Aunque sí me sorprendió un poco. Nemuri. ¿Por qué? Izuku dudó unos segundos. Izuku. Porque pensé que ya tendría pareja. La reacción de Nemuri fue inmediata. Soltó una carcajada corta cargada de sarcasmo y después negó lentamente con la cabeza mientras observaba el techo del ascensor. Durante unos segundos permaneció así, como si acabara de escuchar el mejor chiste del día. Nemuri ríe con ironía. ¿Pareja? Volvió a negar con la cabeza. Nemuri. Midoriyaya. La sonrisa desapareció poco a poco. Nemuri. ¿Quién en su sano juicio aceptaría a Nemuri Kayama? Izuku frunció ligeramente el ceño, porque la pregunta le parecía absurda. Sin embargo, la profesora continuó hablando antes de que pudiera responder. Nemuri baja la mirada. La mayoría no quiere conocer a Nemuri. Sus dedos jugaron distraídamente con el teléfono. Nemuri. Quieren conocer a Midnight. El ambiente dentro del ascensor cambió poco a poco conforme hablaba. Ya no era una conversación ligera. Ya no era una simple anécdota sobre una aplicación de citas. Había algo mucho más profundo detrás de aquellas palabras. Algo que llevaba mucho tiempo acumulándose. Nemuri sonríe con tristeza. La heroína sexy, la mujer que aparece en televisión, la que sale en revistas, la fantasía. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla apagada de su celular. Nemuri. Pero cuando les presentas a Nemuri. Soltó una pequeña risa, una que no tenía absolutamente nada de divertida. Nemuri. Se decepcionan. Izuku no dijo nada, simplemente escuchó, porque sentía que ella necesitaba decirlo. Nemuri aprieta ligeramente el teléfono. Desde que me gradué de la UA, la mayoría de los hombres que se acercaron a mí solamente veían una cosa. Su mirada se endureció apenas un poco. Nemuri. No les interesaba quién era, no les interesaba qué pensaba, no les interesaban mis gustos, ni mis inseguridades. Volvió a suspirar. Nemuri. Solo veían a Midnight. El silencio llenó nuevamente el ascensor. Izuku permaneció inmóvil observándola. Por primera vez entendía que detrás de toda la confianza, las bromas y la actitud despreocupada de su profesora existía una mujer que llevaba años sintiéndose invisible detrás de su propia imagen pública. Finalmente Nemuri levantó la mirada y volvió a observarlo directamente. Nemuri lo mira fijamente. Entonces dime, Midoriyaya. Sus ojos no se apartaron de los de él. Nemuri. ¿Sigues pensando que no es ridículo que esté en una aplicación de citas? Y esta vez no había sarcasmo, no había bromas. No había una heroína famosa hablando, solo estaba Nemuri esperando una respuesta sincera. La pregunta quedó suspendida dentro del ascensor durante varios segundos. Nemuri no apartó la mirada de Izuku en ningún momento.
No era una mirada desafiante ni tampoco una de esas que utilizan los profesores cuando esperan una respuesta correcta de un alumno. Era algo mucho más personal. Mucho más vulnerable. Quizá por primera vez desde que quedaron atrapados allí, Nemuri estaba mostrando una inseguridad real. No la inseguridad de una heroína preocupada por una misión, ni la de una profesora intentando cumplir con sus responsabilidades. Era la inseguridad de una mujer que llevaba años preguntándose por qué parecía tan fácil para los demás enamorarse de una imagen y tan difícil quedarse cuando conocían a la persona que existía detrás de ella. Mientras tanto, Izuku permaneció en silencio unos instantes, no porque no tuviera una respuesta, sino porque estaba organizando sus pensamientos. Era una costumbre que tenía desde pequeño. Siempre intentaba pensar antes de hablar cuando sentía que algo era importante. Finalmente bajó ligeramente la vista hacia sus manos y luego volvió a levantarla hacia Nemuri. Izuku sonríe ligeramente. No, la respuesta fue sencilla, directa, pero también sincera. Nemuri lo observó sin interrumpir. Izuku se rasca la mejilla. Y tampoco creo que alguna vez vaya a pensar eso. El silencio continuó unos segundos más mientras el muchacho buscaba las palabras adecuadas. Porque sentía que cualquier respuesta superficial sería injusta. Después de todo, ella había sido honesta con él durante toda aquella conversación. Izuku piensa unos segundos. Creo que el problema es que usted está viendo la situación desde el lado equivocado. Nemuri arqueó ligeramente una ceja, aquello llamó su atención. Izuku sonríe nervioso. Bueno, no exactamente equivocado. Se corrigió rápidamente, porque seguía siendo él y seguía teniendo dificultades para expresar algunas cosas. Izuku mueve las manos mientras habla. Lo que quiero decir es que usted piensa que el problema es ser Nemuri Kayama. Negó suavemente con la cabeza. Izuku. Pero yo creo que el problema son las personas que no fueron capaces de verla. Aquellas palabras hicieron que Nemuri parpadeara, porque no esperaba escuchar algo así. Izuku continuó hablando mientras observaba tranquilamente el suelo frente a él. Izuku sonríe con suavidad. Usted dijo hace rato que le gusta el arte moderno porque las personas suelen juzgar una obra antes de entenderla. Nemuri permaneció completamente inmóvil, porque recordó perfectamente aquella conversación. Izuku. Muchas personas ven una pintura y piensan que ya la entendieron. Pero en realidad solo miraron la superficie. La heroína comenzó a notar hacia dónde se dirigía aquella respuesta. Izuku. Y creo que eso es exactamente lo que hicieron con usted. El ascensor volvió a quedar en silencio, no porque la conversación hubiera terminado, sino porque Nemuri estaba escuchando atentamente. Izuku sonríe. Ellos conocieron a Midnight. Pero nunca se tomaron el tiempo de conocer a Nemuri. El muchacho levantó ligeramente la vista. Izuku. Y sinceramente, se encogió un poco de hombros. Izuku. Eso me parece un problema de ellos. Nemuri sintió algo extraño en el pecho, una sensación cálida, pequeña, pero imposible de ignorar. Izuku continuó hablando sin darse cuenta del efecto que estaban teniendo sus palabras. Izuku ríe suavemente. Además, siendo sincero. Se rascó la mejilla nuevamente. Izuku. Creo que Nemuri Kayama es mucho más interesante que Midnight. Aquella frase hizo que el corazón de la profesora diera un pequeño salto, uno completamente inesperado. Izuku parecía no darse cuenta, seguía hablando con absoluta naturalidad. Izuku. Midnight es increíble, es una heroína famosa, es fuerte, es inteligente y ayuda a muchísimas personas. Sonrió. Izuku. Pero Nemuri es la persona que se quedó despierta toda una noche haciendo informes. La sonrisa del muchacho se volvió ligeramente más cálida. Izuku. La persona que me puso una manta cuando me quedé dormido. Nemuri sintió como sus mejillas comenzaban a calentarse. Izuku. La persona que se preocupa por sus estudiantes. La persona que ama a los gatos. La persona que puede hablar durante media hora sobre arte moderno. Y también la persona que sigue buscando a alguien después de tantos años, aunque las cosas no hayan salido bien. El silencio llenó nuevamente el ascensor, pero esta vez era diferente, porque Nemuri sentía que algo dentro de ella estaba comenzando a romperse. No de forma dolorosa, sino como cuando una pared construida durante años empieza a agrietarse. Izuku sonríe. Yo creo que esa versión es mucho más impresionante. Nemuri apartó ligeramente la mirada, porque si seguía observándolo directamente corría el riesgo de que él notara demasiadas cosas. Y definitivamente no quería eso, no todavía. Izuku guardó silencio unos segundos antes de continuar. Izuku mira hacia arriba. ¿Sabe algo? Nemuri volvió a observarlo. Izuku.
Cuando era pequeño siempre pensé que si algún día conseguía un Kirk, entonces todos me aceptarían. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Izuku. Y durante un tiempo creí que era verdad. Bajó la vista. Izuku. Pero luego descubrí algo. Nemuri permaneció escuchando. Izuku. Las personas que solo te quieren por una parte de ti. Sonrió con cierta melancolía. Izuku. Realmente nunca te quisieron a ti. Aquellas palabras golpearon directamente donde Nemuri menos lo esperaba. Porque eran exactamente el tipo de pensamiento que ella había intentado ignorar durante años. Izuku. Si alguien solo quiere a Midnight. Negó suavemente con la cabeza. Izuku. Entonces no merece a Nemuri. La respiración de la heroína se detuvo durante un instante, porque aquella frase había llegado demasiado profundo. Mucho más profundo de lo que el propio Izuku imaginaba. El muchacho simplemente sonrió. Una sonrisa sincera, luminosa, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Izuku. Y sinceramente. Se encogió ligeramente de hombros. Izuku. Creo que la persona que algún día esté con usted tendrá mucha suerte. Ahora sí, el corazón de Nemuri perdió completamente el ritmo, porque no había coqueteo en aquellas palabras, no había segundas intenciones, no había malicia. Y precisamente por eso resultaban tan devastadoras, porque eran honestas. Nemuri bajó la mirada durante unos segundos mientras intentaba recuperar la compostura. Notaba claramente cómo su corazón golpeaba contra su pecho con más fuerza de la que debería. Era ridículo. Completamente ridículo. Era una heroína profesional. Una mujer adulta. Una profesora de la UA y sin embargo allí estaba, encerrada en un ascensor, sintiéndose más nerviosa que una adolescente después de escuchar a uno de sus estudiantes decir exactamente las palabras que llevaba años necesitando escuchar. Por primera vez en muchísimo tiempo, Nemuri no se sintió como Midnight, no se sintió como una celebridad, no se sintió como un símbolo, no se sintió como una fantasía. Simplemente se sintió vista y eso era algo que ningún hombre había conseguido hacer en mucho tiempo. El silencio que apareció después de las palabras de Izuku no fue incómodo. Tampoco fue uno de esos silencios pesados que obligan a las personas a buscar desesperadamente cualquier tema de conversación. Fue un silencio tranquilo, cálido incluso, uno que nacía cuando una conversación había llegado a un lugar importante y ambos necesitaban unos momentos para asimilar lo que acababan de escuchar. El ascensor seguía detenido entre pisos, las luces de emergencia continuaban iluminando tenuemente el reducido espacio y el mundo exterior seguía avanzando sin ellos, pero por alguna razón ninguno parecía demasiado preocupado por eso en aquel momento. Nemuri permanecía apoyada contra la pared metálica con el teléfono descansando sobre una de sus piernas, mientras que Izuku seguía sentado junto a los libros que había llevado desde la biblioteca. Durante las últimas horas habían hablado de muchas cosas, algunas ligeras, otras profundamente personales, y sin darse cuenta habían terminado compartiendo aspectos de sí mismos que normalmente mantenían ocultos. Izuku observó unos segundos el suelo antes de volver a hablar. Su voz fue tranquila, casi reflexiva, como si estuviera verbalizando algo que llevaba mucho tiempo creyendo. Izuku, sonríe suavemente. Creo que al final todo pasa como tiene que pasar. Levantó ligeramente la vista. Izuku. Aunque a veces duela entenderlo. Las palabras fueron simples, pero sinceras y precisamente por eso tuvieron efecto. Nemuri permaneció observándolo durante varios segundos. No respondió de inmediato, simplemente lo miró. Miró aquella sonrisa tranquila, aquellos ojos verdes, aquella manera tan extraña que tenía de encontrar algo bueno incluso en las situaciones más complicadas y entonces terminó sonriendo, no únicamente por lo que había dicho, sino por él, por la persona que tenía frente a ella, por cómo era, por cómo pensaba. Por cómo, sin darse cuenta, había logrado llegar a lugares dentro de ella donde nadie había conseguido entrar en mucho tiempo. Y lo peor era que Izuku ni siquiera parecía notarlo. El muchacho seguía observando el suelo con naturalidad, completamente ajeno a todo lo que estaba provocando. Aquello hizo que la sonrisa de Nemuri creciera un poco más. Hasta que finalmente decidió decir algo que llevaba varios minutos rondándole la cabeza. Nemuri, inclina ligeramente la cabeza. Midoriya. Izuku levantó la mirada. Izuku. ¿Sí? La profesora mantuvo una expresión divertida durante unos segundos. Como si estuviera a punto de señalar algo importante. O vergonzoso. Probablemente ambas cosas. Nemuri, sonríe divertida. ¿Te diste cuenta de que me llamaste por mi nombre varias veces? El cerebro de Izuku tardó exactamente 2 segundos en procesar la información y cuando finalmente lo hizo, se congeló.
Sus ojos se abrieron, su espalda se enderezó y el color comenzó a subir rápidamente por su cuello, hasta llegar a sus mejillas, luego a sus orejas y finalmente a todo su rostro. Izuku se pone rígido. ¿Eh? Nemuri seguía observándolo, cada vez más divertida. Izuku abre y cierra la boca varias veces. Yo hice que... Nemuri ya estaba disfrutando demasiado aquello. Nemuri ríe suavemente. Me llamaste Nemuri varias veces. Izuku sintió que quería desaparecer inmediatamente. Si era posible, a través del suelo. Izuku agita las manos nerviosamente. Lo siento. La respuesta salió tan rápido que incluso se atropelló con sus propias palabras. Izuku. No fue intencional. Yo no quería faltarle al respeto. Simplemente. Se quedó sin palabras, porque ni él mismo sabía cómo explicarlo. Izuku se rasca la cabeza. Me dejé llevar por la conversación. Su voz terminó siendo apenas un murmullo. Nemuri no pudo evitar reír, una risa genuina, de esas que nacían solas. Porque verlo tan avergonzado resultaba extrañamente adorable. Nemuri niega suavemente con la cabeza. Tranquilo. Izuku todavía parecía querer pedir disculpas otras 20 veces. Nemuri sonríe. No me molestó. Aquello hizo que el muchacho levantara ligeramente la cabeza. Nemuri continuó, su voz sonó mucho más suave, más cercana. Nemuri. Después de todo lo que hemos hablado hoy. Observó directamente los ojos verdes del muchacho. Nemuri. Creo que está bien que me llames por mi nombre. Izuku volvió a quedarse inmóvil y entonces llegó el golpe final. Nemuri sonríe de forma coqueta. Izuku-chan. El efecto fue inmediato, el rostro del peliverde pasó de rojo a rojo oscuro. Prácticamente escarlata, durante unos segundos pareció dejar de funcionar. Como una computadora sobrecargada, Nemuri tuvo que contener una carcajada, porque la reacción había sido exactamente la que esperaba. Izuku desvía la mirada. Eso. Tragó saliva. Izuku. Está bien. La profesora sonrió satisfecha, Izuku respiró profundamente, intentando recuperar algo de dignidad y finalmente respondió. Izuku sonríe nervioso. Está bien, Nemuri-san. El silencio fue inmediato, porque Nemuri acababa de fruncir los labios, visiblemente y además cruzó los brazos. Izuku parpadeó, confundido. Nemuri hace un pequeño puchero. No me gusta. Izuku. ¿Eh? Nemuri. El-san. Izuku volvió a quedarse confundido, Nemuri desvió ligeramente la mirada, intentando parecer indiferente. Aunque claramente no lo estaba logrando. Nemuri. Suena demasiado formal. El muchacho necesitó varios segundos para entender lo que estaba ocurriendo y cuando finalmente lo hizo, sintió que el corazón le daba un salto. Izuku se pone nervioso. Entonces. Nemuri finalmente volvió a mirarlo y sonrió. Nemuri. Quiero el chan. Ahora sí, el cerebro de Izuku dejó de cooperar por completo. Porque una cosa era llamarla por su nombre y otra muy diferente era llamarla así. Durante unos segundos se quedó completamente paralizado. Hasta que finalmente reunió el valor suficiente. Izuku mira hacia otro lado. Nemuri-chan. Aquellas dos palabras apenas salieron de su boca, pero fueron suficientes, porque algo ocurrió dentro de Nemuri al escucharlas. Algo que no esperaba, algo que no pudo controlar, su corazón volvió a acelerarse, con fuerza. Pero esta vez no le molestó, ni la asustó, ni intentó ignorarlo. Porque aquella sensación era agradable, extrañamente agradable y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de huir de ella. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, sincera. Que no tenía nada que ver con Midnight y todo que ver con Nemuri. Durante algunos segundos ninguno dijo nada. El ambiente volvió a tranquilizarse y entonces Nemuri tomó nuevamente su teléfono, lo desbloqueó, abrió Tinder y observó la pantalla durante unos instantes. Aparecieron los perfiles, las fotografías, las biografías, las conversaciones, los intentos, los años de intentar encontrar algo. Una conexión real. Una persona que quisiera conocerla más allá de una imagen, más allá de un disfraz, más allá de una fantasía. Entonces sonrió y simplemente pulsó el botón para eliminar la aplicación. Un segundo después Tinder desapareció de la pantalla. Izuku notó el movimiento desde el otro extremo del ascensor. No podía ver la pantalla, ni sabía qué estaba haciendo, pero sí vio la sonrisa y eso despertó su curiosidad. Izuku inclina ligeramente la cabeza. ¿Sucede algo? Nemuri levantó la mirada, todavía sonriendo. Izuku. Se ve feliz. La heroína observó el celular unos segundos más y luego volvió a guardarlo. Nemuri sonríe. Acabo de borrar Tinder. Izuku abrió ligeramente los ojos. Izuku. ¿La borró? Nemuri asintió. Izuku. ¿Por qué?
La pregunta fue completamente inocente, completamente sincera. Y precisamente por eso hizo que la sonrisa de Nemuri se volviera aún más cálida, porque él no tenía idea, ni la menor idea. Nemuri apoyó la cabeza contra la pared del ascensor. Y observó al muchacho durante unos segundos. Nemuri, sonríe suavemente. Porque creo que ya encontré lo que estaba buscando. Izuku parpadeó, confundido, miró alrededor del ascensor. Como si estuviera intentando entender a qué se refería, pero no encontró ninguna respuesta lógica. Finalmente simplemente sonrió, porque verla sonreír de aquella manera le parecía suficiente. Izuku, sonríe. Entonces me alegro. Nemuri sintió que su corazón volvía a latir con fuerza y esta vez no intentó detenerlo. Porque mientras observaba aquella sonrisa completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo, comprendió que quizá, solo quizá, algunas cosas llegaban exactamente cuando tenían que llegar. Aunque uno jamás las hubiera estado buscando. Después de aquella conversación, el ascensor volvió a quedarse en silencio durante unos instantes. Sin embargo, ya no era el mismo silencio que había existido cuando quedaron atrapados. Ahora era uno mucho más cómodo, casi agradable. Izuku permanecía sentado junto a los libros que había llevado desde la biblioteca, mientras Nemuri seguía apoyada contra una de las paredes metálicas del elevador con una pequeña sonrisa que aparecía y desaparecía cada vez que sus pensamientos regresaban a ciertos momentos de la conversación. Por alguna razón, sentía una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. No era solamente por lo que Midoriya había dicho, sino por cómo lo había dicho. Sin segundas intenciones, sin intentar impresionarla, sin esperar nada a cambio. Simplemente había sido sincero. Y eso era precisamente lo que hacía que sus palabras siguieran dando vueltas dentro de su cabeza incluso ahora. Mientras tanto, Izuku revisaba distraídamente algunos de los títulos de los libros que había sacado de la biblioteca para continuar estudiando después, completamente ajeno a la pequeña batalla emocional que estaba ocurriendo dentro del corazón de su profesora. Entonces ocurrió, primero se escuchó un leve zumbido, después un pequeño temblor recorrió la estructura del ascensor y finalmente las luces volvieron a encenderse. La iluminación normal reemplazó inmediatamente las luces de emergencia que los habían acompañado durante horas. Tanto Izuku como Nemuri levantaron la cabeza al mismo tiempo. Durante unos segundos se observaron mutuamente. Y luego ambos comprendieron exactamente lo que significaba, el ascensor había vuelto a funcionar. Nemuri parpadea sorprendida. ¿En serio? Izuku rápidamente se puso de pie. Izuku, sonríe. Creo que sí. El ascensor volvió a vibrar ligeramente y comenzó a moverse. Después de tantas horas detenido, aquella simple sensación resultó extraña. Durante unos momentos ninguno dijo nada mientras observaban los números cambiar lentamente sobre el panel. El mecanismo finalmente estaba llevando el ascensor hacia el destino que habían seleccionado cuando se subieron aquella mañana, como si las últimas horas jamás hubieran ocurrido. Izuku aprovechó para agacharse y comenzar a recoger todos los libros que había acomodado en el suelo durante el encierro. Los fue organizando cuidadosamente hasta volver a formar la pila original. Algunos eran bastante pesados, otros tenían cientos de páginas, pero el muchacho terminó cargándolos todos contra su pecho de la misma manera que lo había hecho antes de encontrarse con Nemuri en el pasillo. Finalmente el ascensor llegó, las puertas se abrieron y ambos salieron al mismo tiempo. La sensación de volver a caminar por los pasillos de la UA después de permanecer encerrados durante tantas horas resultó extrañamente agradable. Nemuri estiró ligeramente los brazos mientras avanzaba unos pasos. Nemuri suspira. Pensé que tardaríamos más. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku, acomoda los libros. Bueno. Miró el reloj. Izuku. Solo estuvimos atrapados unas 4 horas. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio y luego terminaron riéndose. Porque después de todo lo ocurrido, decir solo 4 horas sonaba completamente absurdo. La risa desapareció poco a poco. Y justo cuando parecía que podrían seguir caminando juntos un poco más, un sonido resonó por los altavoces del edificio. La heroína profesional Midnight deberá presentarse inmediatamente en la oficina del director Nezu. Nemuri levantó la mirada hacia el techo y suspiró, porque reconocía perfectamente aquella voz. Y también reconocía perfectamente quién estaba detrás de aquella convocatoria. Por alguna razón tenía la sensación de que el director ya sabía que el ascensor había vuelto a funcionar incluso antes que ellos. Izuku observó la expresión de la profesora y sonrió. Izuku, acomoda los libros. Supongo que nos veremos más tarde, Nemuri-san. El efecto fue inmediato, Nemuri se detuvo, giró lentamente la cabeza y lo miró.
Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque conocía perfectamente esa mirada y también conocía perfectamente ese puchero. Nemuri cruzó los brazos, visiblemente ofendida. Nemuri, infla ligeramente las mejillas. Nemuri-san. Izuku tardó exactamente un segundo en recordar y cuando lo hizo quiso golpearse contra una pared. Izuku, se pone rojo. Ah. Nemuri continuó observándolo, esperando. Izuku, nervioso. Lo siento. Se aclaró la garganta. Izuku. Nos vemos más tarde. Tomó aire. Izuku. Nemuri-chan. El puchero desapareció inmediatamente, como si nunca hubiera existido y fue reemplazado por una sonrisa triunfante. Una sonrisa demasiado satisfecha para alguien de su edad. Nemuri, sonríe. Mucho mejor. Izuku no pudo evitar sonreír también, sin embargo, cuando pensó que la despedida había terminado, Nemuri volvió a detenerlo. La heroína dio un paso hacia él, luego otro y finalmente quedó bastante cerca. Mucho más cerca de lo que Izuku esperaba. El muchacho se puso rígido casi al instante. Nemuri pudo notar perfectamente cómo el calor comenzaba a subir por su cuello. Aquello solamente la divirtió más, se inclinó ligeramente hacia él y antes de que el peliverde pudiera reaccionar, le dio un beso en la mejilla. Muy cerca de la comisura de los labios. Lo suficientemente cerca para destruir completamente cualquier intento de funcionamiento normal de su cerebro. Izuku quedó congelado. Mientras tanto, Nemuri se alejó unos centímetros observando la reacción con una sonrisa divertida. Nemuri, voz coqueta. Tu recompensa. Y sin darle tiempo para responder, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo. Dejando atrás a un Izuku Midoriya cuyo sistema operativo acababa de reiniciarse por completo. Durante varios segundos el muchacho permaneció inmóvil, con los libros en brazos, los ojos abiertos y el rostro completamente rojo. Hasta que finalmente su cerebro logró volver a arrancar, aunque fuera a medias. Mientras tanto, Nemuri caminaba hacia el ascensor que la llevaría nuevamente al piso donde se encontraba la oficina del director. A diferencia de antes, ahora avanzaba con una sonrisa imposible de ocultar. Incluso ella misma era consciente de ello. Por supuesto que intentó borrarla varias veces, pero siempre terminaba regresando. Cuando finalmente llegó al despacho de Nezu, tocó la puerta un par de veces. Desde el interior llegó una respuesta inmediata. Adelante. Nemuri abrió la puerta y entró. Como esperaba, encontró al director sentado detrás de su escritorio mientras sostenía una elegante taza de té entre las manos. El pequeño roedor parecía estar disfrutando tranquilamente de la tarde como si no hubiera causado ningún problema en todo el día. Nezu, sonríe. Me alegra ver que se encuentra bien, Nemuri-san. La heroína cerró la puerta detrás de ella y entrecerró los ojos. Nemuri, cruza los brazos. Usted detuvo el ascensor. Nezu tomó un sorbo de té, con absoluta tranquilidad. Como si acabara de escuchar un comentario sobre el clima. Nezu, sonríe. No puedo confirmar ni negar esa acusación. Nemuri soltó un largo suspiro, exactamente la respuesta que esperaba. Porque cuando Nezu quería ocultar algo, siempre respondía de aquella manera y eso solo hacía más evidente que era culpable. Nemuri negó lentamente con la cabeza, ya no tenía energía para discutir. Mucho menos después de todo lo ocurrido aquel día. Nemuri, suspira. Con permiso entonces. Se giró para marcharse, sin embargo, cuando ya estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo. Permaneció inmóvil unos segundos y luego giró ligeramente la cabeza. Nezu la observó, esperando. Entonces Nemuri sonrió, una sonrisa pequeña. Nemuri. Gracias. El director no respondió inmediatamente. Simplemente sostuvo su taza de té mientras una sonrisa tranquila aparecía en su rostro. Nezu. No fue nada. Nemuri asintió y abandonó la oficina. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, el despacho quedó en silencio. Nezu permaneció unos segundos observando el lugar donde había estado la heroína. Después giró lentamente su silla hacia el enorme ventanal que ocupaba una parte de la oficina. Afuera, el sol comenzaba a descender sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Durante unos momentos contempló el paisaje en silencio mientras sostenía la taza entre ambas manos. Finalmente dio un pequeño sorbo y sonrió. Nezu, murmura para sí mismo. No fue nada. Pero incluso él sabía que aquello era mentira, porque a veces los empujones más pequeños terminaban cambiando por completo la dirección de una vida. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.